Súper. Entonces, ¿cuáles son los comentarios más relevantes que tiene la TIR modificada? Acordarse que la TIR modificada es una medida de rentabilidad ex post, es decir, nos cuenta o nos mide cómo nos fue cuando contamos la historia. No cuando estamos antes de tomar la decisión, sino que después que tomamos la decisión. Por lo tanto, hay algunos conceptos que son aquí bien potentes. El primero es que mientras mayor sea el cupón que vamos a recibir, mayor será el riesgo de reinversión y viceversa. La intuición, eso lo pueden ver matemáticamente después, pero la intuición tiene que ver con que al ser el cupón más grande, estoy exponiendo una mayor cantidad de flujo para reinvertir. Por lo tanto, un cupón pequeñito tiene menos que arriesgar cuando haga reinversión de los intereses a través del tiempo. Por el contrario, un cupón muy grande puede ganar o perder mucho en el tiempo a través de la reinversión de los cupones. De hecho, en el extremo, un bono que no pague cupones, imagínense, piensen en un cero cupón, que no pague cupones, no tiene riesgo de reinversión porque no tengo nada que reinvertir. El flujo que voy a recibir al final está asegurado. No tiene el problema de que los cupones se tienen que reinvertir. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante. Segundo, a mayor plazo de un instrumento, su riesgo de reinversión siempre es mayor. ¿Por qué? Porque a mayor plazo hay una mayor probabilidad de que cambien las condiciones monetarias, para mejor o para peor. Acordarse que riesgo tiene dos acepciones, oportunidad y amenaza. Acá la oportunidad es que suban las tasas y la amenaza es que bajen. Y por lo tanto yo gano más intereses al vencimiento o menos intereses al vencimiento por concepto de la reinversión. Por lo mismo, ceteris paribus, un bullet tiene un riesgo de reinversión menor que un installment, por la sencilla razón de que el bullet no tiene que reinvertir el capital. El installment sí lo tiene que reinvertir. Entonces, si usted quiere proteger su capital o sus ahorros del riesgo de reinversión y tiene que comprar instrumentos en igualdad de condiciones, prefiera bullets. Y en igualdad de condiciones, prefiera ceros cupón, porque esos te ahorran el trabajo de tener que hacer la reinversión. Dato importante. Por eso que los ceros cupón son la joya de la corona, por así decirlo. Porque todos los quieren, porque todos se quieren sacar de encima el riesgo de reinversión. ¿Okay? Cuarto, un bono cero cupón está libre del riesgo de reinversión, por definición. ¿Ya? Acuérdate, aquí la mirada es cuánto dinero acumulo al vencimiento. Por lo tanto, cuando hacemos la pregunta ¿para qué tipo de inversionista es relevante la TIR modificada? Para aquellos inversionistas que tienen un horizonte de inversión de largo plazo, los que quieren acumular riqueza a través del tiempo. No para el trader o el que tiene una mirada muy miope, muy cortita de comprar hoy día para vender después de las elecciones en Chile, por inventar algo, el riesgo de reinversión no le interesa y a ese inversionista lo único que le interesa es compré barato y vendí caro. ¿Cayó la TIR de mercado o subió la TIR de mercado? ¿Ya? Ese es el punto. Había una mano levantada ahí, pero no me fijé quién era. Creo que eras tú, César, ¿o no? No sé. Era yo, pero lo bajé. Estaba viendo que parecería que el cupón cero es atractivo para las dos partes, o conceptualmente me equivoco, porque ¿qué quiere más el emisor que patear para adelante y lo más lejos posible el pago de intereses y amortización? ¿Y A qué ver, quiere más la un... respuesta es depende. Primero porque usualmente los únicos ceros cupón que hay son centrales y uno que otro emisor, porque hay un riesgo de insolvencia muy alto, porque te estás jugando en un evento todo el país. Eso primero. Ujú, Si en ujú. la práctica se diera de que tienes a una empresa corporativa emitiendo bonos cero cupón, no siempre es claro que los inversionistas todos van a querer cero cupón. ¿Sabes por qué? Imagínate ahora que tú eres un inversionista que quiere vivir de sus rentas y tú necesitas flujo cada 6 meses, porque necesitas comer, necesitas viajar, necesitas vivir, porque estás viviendo de tu renta. Un cero cupón no te sirve. Entonces ahí vas a ver de que hay segmentos de mercado de clientes que necesitan cosas con cupones
y otras cosas sin cupón. En la eventualidad que te dé igual si necesitas o no necesitas flujo, tú debes privilegiar el cero cupón porque te libera del riesgo de reinversión. Es muy sencillo, pero esa es la explicación, ¿no? Clarísimo. Ok, entonces, vamos a la segunda medida. La primera ex post era la TIR modificada, la segunda se llama retorno al rescate, que en inglés la van a ver en los Bloomberg y en los libros que les dejé como yield. Ahí me fortuna, no escribí pésimo, perdón. Como no tomé café, ya estoy nuevo tonto, pero voy a volver a escribir. Yield to call. Entendiendo que call es el rescate, es la llamada que hace el emisor cuando te dice, señor inversionista, te vengo a prepagar el bono. Aquí tienes tu plata, dame el bono de vuelta. ¿Ya? El dueño de la opción es la empresa emisora. Y usted como inversionista, lo único que puede hacer es acatar lo que dice el contrato de deuda. Y el contrato de deuda dice, usted sin chistar, tiene que aceptar lo que el deudor quiere hacer con usted. Prepagarle su plata. ¿No? Eso es bien potente. Entonces, ahora sí tenemos una letra hipotecaria que paga cupones trimestrales. La letra es de 1000 UFs y la estamos comprando al 102% del valor par. ¿Ok? Aquí tenemos los flujos de caja de la letra hipotecaria. Ahí están. Usted ya lo sabe hacer, así que no nos vamos a detener mucho en eso. Los cupones son de 90 a 81 y el flujo de caja del inversionista es la última columna. Y voy a marcar ahí en rojo entonces, que es el inversionista el que está evaluando esto. Por eso es que el inversionista invierte 1020 y recibe 90.81 a través del tiempo. ¿Ya? Este inversionista está pagando un premio de 2%, lo que significa que está invirtiendo a una TIR o yield to maturity o retorno ex ante de 4,1940. ¿Ok? ¿Qué vamos a evaluar nosotros? Vamos a evaluar qué pasa para el inversor si es que el deudor prepaga inmediatamente después de el cupón número 6. Por eso que está marcada esta fila aquí en amarillo como cupón número 6. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el inversionista que tenía un proyecto o un negocio de durante 12 periodos recibir cuotas de 90-81 trimestral, le van a cortar su negocio y al minuto de recibir el cupón de 90-81 en el periodo 6, le van a devolver el 100% del saldo insoluto, más los cupones de vengados. Pero como está en el mismo día de pago de cupón, no hay cupón de vengado, por lo tanto le van a devolver los 90-81 más 520.07. ¿Ok? En otras palabras, este inversionista tiene que aceptar la decisión que está tomando el deudor. A eso se comprometió cuando compró el bono. ¿Ya? Entonces, una recomendación que les doy, si es que van a comprar renta fija, es que hay que mirar los contratos de deuda para saber quién tiene el sartén por el mango. Si lo tienes tú como inversionista, lo tiene el deudor. Entonces, la única forma es saber si el bono tiene o no tiene prepago. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la evaluación ex post de estos flujos, que es lo que tienes aquí en esta lámina que te estoy mostrando. Los 610.88 es la suma de los 90.81 más el capital. ¿Ya? Cuando el inversionista mira en retrospectiva, porque ahora el inversionista está parado aquí, ahí hace la evaluación y mira hacia atrás, lo que él encuentra es, o ella encuentra, es que pagó 1020 y recibió 90.81 y al final recibió 610.88. Esta inversionista calcula la TIR de eso y obtiene una rentabilidad después del prepago de 3,7317. Cuando su idea original era obtener 4,19. Pregunta, ¿está mejor o está peor? Claramente está peor, ¿cierto? ¿Cómo se ve eso? Se ve porque su rentabilidad ex post cayó de la rentabilidad ex ante que ella tenía cuando compró el instrumento.
¿Estamos claros? Súper sencillo. Entonces, yo los invito, no ahora, sino que haga el mismo ejercicio y evalúe qué pasaría si ahora este inversionista compra o esta inversionista compra el 98%. Lo único que va a cambiar es que en vez de 1020 aquí, ella va a retener entonces menos 980. Y claramente ya no va a ser 373, sino que va a ser un número superior a el 41940 que ella esperaba. Y en ese escenario, entonces, a pesar de que le cortaron el negocio en el cupón 6, su rentabilidad ex post mejoró. Hágalo de tarea, por favor, ¿ya? Para que compare. Y lo otro que quiero que haga de tarea es la misma evaluación, pero en vez de pagar 980, lo compra al 100%. O sea, lo compra en 1000. Y cuando haga la matemática acá, le va a salir como rentabilidad 41940. Esos son los 3 casos que tiene que estudiar. Yo analizo un caso, usted analiza los otros 2 por su cuenta, pero básicamente es cambiar el primer número y calcular con la misma fórmula, así que no es mucho lo que tiene que hacer. Lo importante es el entendimiento que está detrás. ¿Cuál es el entendimiento? Es que en el primer caso pagó con premio, compró con premio. En el segundo caso compró con descuento. Y en el tercer caso compró al valor par. Y eso tuvo consecuencias importantes para su riqueza como inversionista. ¿Se ve o no? ¿Cuándo me va mal en un prepago? Cuando compré con premio y me prepagan. ¿Cuándo me va mejor en un prepago o me va bien en un prepago? Cuando compro con descuento, o sea, 980, y me prepagan. Me va mejor. ¿Y cuándo no me pasa nada? Cuando quedo igualito en términos de rentabilidad ex ante y rentabilidad ex post, cuando compro a la par. O sea, pagué 1000 y me prepagan el saldo insoluto equivalente al 100% del valor. ¿Ya? Eso, por favor, hágalo para que usted lo pueda practicar. Ahora, en las guías aparece bastante, pero cuando esté estudiando, por favor, hágalo. El impacto del prepago también se puede medir en flujos de caja, porque aquí lo estamos midiendo en términos de rentabilidad ex post. Cuando lo mido en términos de flujos de caja, lo que tengo entonces es que, y voy a hacer una definición, prepago al valor par equivale a vender el título a la TIR de compra. A la tasa de emisión. No le quiero poner TIR de emisión porque se van a confundir. A la tasa de emisión. Se lo voy a poner ahí sí. Ahí queda perfecto. Entonces vamos a poner aquí, prepago al valor par equivale a vender el título a la TEM. TEM, tasa de emisión, ¿ya? Entonces, este título está comprado con una tasa de emisión de 5,5. Por lo tanto, cuando este inversionista recibe el prepago, ella tiene que vender el instrumento, tasa de venta, entre paréntesis, prepago, igual a la TEM. Entonces, cuando usted haga la matemática, aquí está hecha por si acaso, cuando usted la haga, va a encontrar de que este inversionista perdió 5,64 UFs en unidades monetarias. Es decir, que la rentabilidad ex post pasara de 4,1940 a 3,7317 equivale a una pérdida de capital de 5,64. ¿Ok? ¿Y por qué se produce la pérdida de capital? La pérdida de capital se genera ya que vendemos al 5,5 anual un instrumento que compramos al 4,1940. ¿Ok? Ese es el problema. Ese es el problema.
Entonces, mucha gente que no hace contabilidad, o sea, si usted compra un bono y se lo prepagan, usted no hace contabilidad, salvo que sea una empresa, por supuesto. Pero si usted no hace contabilidad, usted nunca va a saber en su vida que perdió 5,64. Nunca, ni siquiera se lo imagina que perdió 5,64. Pero si usted es compañía de seguros, si usted es fondo mutuo, si usted es un banco, si usted es una AFP y le prepagan, va a tener que reconocer una merma en su rentabilidad o una merma en sus resultados de 5,64 como el que estamos mirando acá. ¿Ok? Ese es el punto del prepago. Por eso que lo peor que puedes hacer cuando hay prepago, y por eso hago la pregunta aquí, ¿cuándo es relevante el retorno al rescate? En dos escenarios. El primero, cuando compras con premio. Y el segundo es cuando compras títulos prepagables. Son los dos cuidados que uno tiene que tener cuando compra instrumentos de deuda. ¿Ok? Uno como inversor tiene que saber que cuando va a comprar un bono en el mercado, aparte de mirar la TIR, lo que tiene que mirar es el bono está con premio, con descuento o la par. Primero. Y segundo, ¿qué tipo de bono es? ¿Tiene opción de prepago o no tiene opción de prepago? ¿Cuáles son los bonos que por construcción no tienen opción de prepago? Los centrales y los de la tesorería. Los corporativos casi todos tienen, salvo algunas excepciones. Las letras hipotecarias todas tienen opción de prepago. ¿Ok? Así que si ahora te vas a ir a comprar bonos a Ruanda, por inventar cualquier cosa, te tienes que leer los contratos de deuda de los bonos en Ruanda. Tienes que ver las características. Ahora, el Bloomberg hace todo eso por si acaso, o sea, está toda la información ahí. ¿Ya? Yo pongo el ejemplo Ruanda porque, claro, perfectamente podrías comprar un bono soberano de la República de Ruanda. Sí, pero hay que saber en qué condiciones estás comprando. Con premio, sin premio, tiene opción de prepago, no tiene opción de prepago, qué cláusulas tiene, todo lo que usted leyó en los apuntes, todas esas condiciones pueden estar afectando lo que estamos mencionando. ¿Ya? María Luisa, dígame. Buenas noches. Buenas. Para entender bien y calcular la pérdida de capital o la ganancia de capital, al momento de la venta se usa la TEM y al momento de la compra se usa la TIR de compra. Sí. La TIR de compra. Sí, es eso. Exactamente. Perfecto. Por eso digo yo. Entre tantas tasas uno se va enredando después con los ejercicios. Sí, lo tengo claro, sí. Yo por eso créeme que estoy yendo muy lentito, por lo mismo. Por eso yo decía, el prepago es equivalente a vender un título a la tasa de emisión. Eso es, porque el prepago a la tasa de emisión te da el 100% del valor par. Tiene que ver con eso. Por eso es que cuando uno va a comprar un bono, tiene que hacer todas esas preguntas. ¿Se dan cuenta, muchachos, lo distinto que son los bonos a las acciones? A mí me encantan las acciones. ¿eh? Yo llevo comprando harto rato acciones. Yo compro acciones desde los 10 y tantos años de vida que tengo. Desde los 18, 19. Siempre he comprado acciones. Son muy sencillas. Porque no tienen tanto vericueto, no tienen tanta normativa, no tienen tanto reglamentación, porque no son contratos de deuda. Tú eres socio de la empresa. ¿Ok? Pero, ¿dónde está la complejidad con las acciones, por ejemplo? Porque también tienen una tremenda complejidad. Valorar una acción es súper difícil. Valorar un bono es muy fácil. ¿No? El bono es difícil construirlo, entenderlo, administrarlo. Las acciones, administrarlas no es tan difícil, pero lo difícil es valorarlas y encontrar el verdadero valor de una empresa. Eso es muy, muy complejo, sobre todo que es muy dinámico. ¿Ya? Entonces, eso hace que los inversionistas usualmente o saben de acciones, pero no saben de bonos. O saben de bonos, pero no saben de acciones. Aproveche que usted está haciendo un máster, entonces tiene la posibilidad de aprender de todo. ¿Ya? Y si quiere algo más complejo todavía, el de derivados no sabe de acciones,
pero sabe un poquito de renta fija. El de renta fija sabe de acciones y sabe de renta fija, pero sabe un poquito de derivados. ¿Ok? Entonces, hay un tema ahí que es bien especial. ¿Ah? El mercado tiende a especializarse mucho, entonces eso hace que uno no tenga una mirada así como bien amplia, bien de contexto, bien sistémica. Es importante que usted que se está formando, haciendo su máster, independiente que tenga predilección por un activo u otro, trate de tener esa visión bien macro, bien agregada. ¿Va? Eso. ¿Se entendió lo que es retorno al rescate? Sí, estupendo. Entonces, cuando vea el Bloomberg, yield to call, y lo va a ver así, ¿ah? Así como si antiguamente veía el YTM, yield to maturity, o CI current yield, aquí va a haber yield to call. Así se llama. Entonces, cuando lo vea y no sepa qué significa ITC, yield to call, current yield, yield to maturity. Y va a haber otro, que es el que vamos a ver al tiro, que se llama retorno al peor escenario, que como está en inglés no lo va a ver así, lo va a ver así. Yield to worst, el peor. Retorno al peor escenario. Eso significa yield to worst. ¿Y cómo lo va a ver en el Bloomberg? Lo va a ver como YTW o W, no sé cómo quiera llamar. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el yield to worst? Está puesto en palabras, lo voy a poner en fórmula al tiro, pero en palabras corresponde a la menor rentabilidad entre el yield to maturity y el yield to call, pero calculado desde el periodo 2, el yield to call del periodo 3, el yield to call periodo 4, hasta el yield to call del periodo T-1, o sea, un periodo antes del vencimiento. Y si lo ponemos en matemáticas, sería algo así como yield to worst es igual a la función mínimo entre yield to maturity y yield to call 2, yield to call 3, yield to call T-1. Así que ahí también va a tener la guía ejercicios de esto para que los resuelva. La guía se lo voy a subir mañana en la mañana, va a tener la guía 2 ya ahí para que practique todo el fin de semana. Y la gracia del yield to worst es que asume o trata de estimar tu peor escenario sin considerar la probabilidad del default, porque lo peor que te puede pasar es un default con tasa de recupero 0, así que eso es lo peor, ya. Pero esto es como lo peor que te puede pasar si es que no hay default, pero el emisor decide prepagar cuando a él le plazca, o cuando a ella le plazca, como empresa emisora. Entonces, aquí tú tienes un piso para saber cómo te podría ir como inversionista. ¿Ya? Así que, también, esto es automático en los Bloomberg y todo eso, pero usted como se está entrenando y está aprendiendo, tiene que saber calcularlo a lo menos una vez, aunque después mire el Bloomberg toda la vida, no importa, pero sí que tener la capacidad de entender y de llegar a los mismos números que está llegando el Bloomberg. ¿Ya? Así que por eso tiene la guía número 2 para que pueda entrenarse en ese sentido. ¿Ya? Dime, María Luisa. Me integré tarde a la clase de hoy porque estaba en directorio, entonces quiero hacer una pregunta por si lo pasó o yo estoy media perdida. El tema de la recompra, ¿lo vimos ya? Sí, pues, el G to Call. Retorno al rescate, eso todo esto es recompra. Donde dice rescate, Ah, eso es perfecto, recompra. lo mismo. Ya, perfecto. ¿Sí? Eso. Ya. Por último, llegamos a la medida que es la que más me gusta a mí, que es la que se llama análisis de retorno total. Y adivine cómo la va a ver esta. No hay que ser muy creativo por si acaso. Total Return Analysis. ¿No? Ah, no, escribí mal análisis. Estoy escribiendo mal en inglés. Está malo eso. Me habría retado mi profesora de inglés del colegio. Me habría mandado a Kinder. Ya, análisis. Ahí sí, ¿no? ¿Está bien?
Al revés, creo. Me entró la duda ahí. Análisis. Ah, no, estaba bien, mira, me Sí, habría estaba bien. felicitado. Estaba bien. Estaba bien, ¿viste? Es que eso pasa cuando no tomo café. Pero no importa. No tomo café por ustedes, ¿ah? No tomo café porque si no me acelero. Y si me acelero, voy más rápido. Entonces, para no ir más rápido, entonces, análisis. Ya. Entonces, la misma habría felicitado. Ya. ¿Qué es lo que es el análisis de retorno total? Es lo siguiente, mira, es como que vamos a hacer la misma analogía con las acciones. Mire, súper fácil. Para que vea que las acciones nos sirven acá para enseñar. Imagínense que va a tener una accioncita un año. Usted compró una acción en 100 pesitos. La tuvo un año. Y la acción la vendió en 110 pesos. Pero además la acción le pagó un dividendo de 5 pesos. Pregunta, ¿cuánto es el retorno total que usted obtuvo por esta acción durante un año? En rentabilidad, ¿cuánto fue lo que ganaste en rentabilidad? 15%. 15 pesos, que 15. al final del día son Ujú. 15%, ¿cierto? Ya, Sí. eso es lo que vamos a hacer para los bonos. Lo mismo, 15%. Ese es el análisis de retorno total. Entonces, ahora haciendo la analogía con los bonos. Este va a ser un precio de compra, pero que tiene que ver con una TIR de compra. Aquí vamos a tener una TIR de venta, ¿cierto? Y acá vamos a tener una tasa de reinversión. Entonces yo podría preguntarme, si yo me compro un bono a una TIR de compra de X, lo vendo en el mercado a una TIR de venta de Y y reinvierto a una tasa de W, ¿cuál será mi tasa de retorno total? Esa es la pregunta. ¿Te fijas que es lo mismo? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer presentar aquí a alguna gente para que nos pueda servir, ¿ya? Entonces, lamentablemente tengo que borrar ahí lo que yo escribí, pero para eso necesitamos definir primero un horizonte de inversión o un plazo de inversión, que no necesariamente tiene que ser coincidente con el plazo del bono. Yo me puedo comprar un bono a 3 años y venderlo al año, ¿ok? Segundo, vamos a definir o vamos a estimar una tasa de reinversión. Y tercero, vamos a estimar una posible tasa de venta. ¿Ok? Si yo quisiera tener un estimado de lo que es una tasa de venta a futura de un bono, en el curso de derivados, ustedes van a ver un producto financiero que se llama futuros de tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que hace el futuro de tasa de interés? Lo mismo que hace un forward de monedas. Hoy día yo puedo fijar el valor de compra y venta al dólar al 30 de diciembre, ¿cierto? Hoy día yo podría fijar la tasa de venta de un bono al 30 de diciembre. Entonces, no estamos hablando de física nuclear, estamos hablando de tomar productos del mercado para poder eliminar riesgos. ¿Vamos? Entonces, fíjense bien. La única, por así decirlo, incertidumbre que hay acá, que hasta por ahí nomás también, es porque incluso la tasa de reinversión yo con los swaps también la puedo dejar fija. Entonces, al final, ¿cuál es la gran duda acá? Bueno, ¿cuál va a ser el plazo? ¿Y el plazo de qué depende? Depende principalmente de las preferencias de la inversión. Preferencias de la inversión. Entonces, más que enfocarnos en cómo calcular el swap, que lo van a ver en derivado, cómo calcular el futuro tasa, que lo van a ver en derivado, quiero que nos enfoquemos quiero enseñarles a que puedan hacer el mismo análisis mental que hicieron para el caso de la acción que compro en 100, que la vendo en 105, en 110 y que me gano 5 pesitos de dividendo y ustedes saltaron todo y me dijeron, ¡paf! 15%, yo quiero que aprendan a hacer lo mismo para los bonos. Porque al final del día es lo mismo. Es precio compra, precio venta, ganancias o rentabilidades que estoy teniendo. ¿La intuición me van siguiendo bien o no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que queremos hacer? Estupendo. Entonces, para eso vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, mira, el retorno total va a ser una función f de la TIR de compra, la TIR de venta, la tasa de reinversión
y el plazo de permanencia. Ahora, esta función f no la vamos a despejar ni la vamos a construir porque nos volveríamos locos haciendo matemáticas, sino que lo vamos a hacer como un economista financiero. Nos vamos a hacer algún par de preguntas y en vez de andar haciendo derivadas y cosas por el estilo, vamos a ver si yo aumento la tasa de venta en tanto, disminuyo la tasa de venta, si yo aumento la TIR de compra o no sé qué, o la tasa de reinversión, ¿cómo afecta mi rentabilidad total? ¿Sí? Análisis, eso se llama, tiene un nombre en economía, se llama análisis de estática comparativa. Es decir, todo quietecito, muevo una variable. Todo quietecito, muevo otra variable. Todo quietecito, muevo una variable. Y después, muevo todo junto. Y veo qué pasa. ¿Ya? Estamos bien con la lógica, ¿cierto? Estupendo. No le tenga miedo a las matemáticas. Las matemáticas son maravillosas. Son un lenguaje para poder descubrir el mundo financiero. ¿Ya? Entonces, presentemos a los actores y actrices principales y de reparto. La letra hipotecaria de 1000 tiene una tasa de emisión de 7,5, paga 4 cupones, es a 3 años. La vamos a comprar al 98% del valor par, es decir, la estamos comprando con descuento de 2%. ¿Ok? Nuestro horizonte de inversión van a ser 2 años y estamos asumiendo que vamos a vender la letra al cabo de los 2 años a una tasa de 5,5 y vamos a reinvertir los cupones al 4. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el retorno total de este negocio? ¿Ok? Que le paso el dato, ¿eh? Esto es lo que hacen los portfolio managers. El portfolio manager, cuando va a comprar un instrumento para su portafolio, tiene que evaluar cuál es la contribución a la rentabilidad de todo el portafolio del instrumento que estoy comprando. ¿Cuánto tiempo me lo voy a quedar? ¿Lo voy a dejar para el vencimiento? ¿Lo voy a salir a vender antes de tiempo? ¿Me conviene quedármelo o no me conviene quedármelo? Al final hay un análisis que uno hace cuando es portfolio manager de instrumentos de renta fija. ¿Ya? Antes de seguir, ¿se entiende lo que queremos hacer? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Estamos bien entonces. Qué bueno. Ya. No se asuste con tanto número. Que ya da poquitito ya. Aquí están los flujos de caja de la letra. Así que esto check, al tiro. O sea, el primer rectángulo grande, check. Ya lo sabe hacer. Este es el que me interesa a mí, el de los inversionistas. Entonces, compramos en 9.80. Vamos a recibir cupones de 93.54. Si yo recibo 93.54, 12 cupones, en el fondo estoy invirtiendo a una tira anual de 8.8955. Esa es la tira de compra. ¿Ok? Pero como me dijeron que íbamos a reinvertir al 4, mi rentabilidad ex post de comprar en 9.80 y reinvertir todos estos cupones al 4% es 6.54. Entonces voy a anotar aquí para que tenga el punto de referencia. Rentabilidad ex ante 8.89 versus rentabilidad ex post 6.55. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Porque claramente pasar de un 8.89 a un 6.55 es una caída importante de rentabilidad, ¿no? Eso es riesgo de reinversión. ¿Ya? Está claro, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? El principal error que cometen los inversionistas de instrumentos de deuda es pensar que porque está comprando al 8.89 y hace un presupuesto de cuál va a ser su ganancia durante los 12 periodos, el presupuesto lo hace al 8.89. Y cuando está contando la historia a medida que va pasando el tiempo, se empieza a dar cuenta que la rentabilidad nunca fue 8.89. La rentabilidad se parece más a 6.55. Les doy el dato porque ahora estamos a fin de año y me imagino que su empresa estará haciendo presupuesto, ¿no? No hay a ser cosa que le toque hacer presupuesto de inversiones o el producto de inversiones para el año 2022 y usted no esté considerando el riesgo de reinversión dentro de su análisis. Craso error. ¿Ya? Dime, Raúl. Jaime, iba a comentar eso, que siempre va a ser entonces una mentira que vamos a ganar un 8,89,
Porque si decimos, hago eso, me gano el 8,89, es mentira porque necesito considerar siempre una tasa de reinversión. Por Y el supuesto. único caso que sería así es un bullet, como comentamos anteriormente. No, un cero cupón. Cierto, un cero cupón. Sí, sí. Entonces, por eso te digo que yo digo que la renta fija nunca es fija y que la TIR, ese 8,89 es, ahora usted sabe que nunca se va a dar. ¿Ok? Entonces, esto es como, insisto, guardando las proporciones, es como cuando yo fui a un matrimonio el fin de semana, entonces el señor que estaba haciendo la ceremonia ahí, el sacerdote, pastor, porque eran anglicanos, le dice, jura serle fiel a tu esposa en enfermedad y en salud, en abundancia y en pobreza, y no sé qué, y no sé cuánto, y haces una promesa hasta que la muerte los separe. Sí, dijo él. Ella dijo, sí también. Ya, eso es una promesa. Eso, lo más probable, ojalá que les vaya bien y se cumpla. Pero sabemos que en la vida real eso no siempre pasa, ¿cierto? Ya, acá, si alguien te dice, Raúl, ¿cuál es la probabilidad de que se cumpla esta promesa del 8,89? ¿Qué tendrías que decir? Cero. Cero. No se va a cumplir nunca. ¿Qué es lo que tendrías que decirle tú a un cliente, si que fuese un cliente tuyo? O imagínate que tú le estás invirtiendo a tus papás. Mire papá, mire mamá, vamos a comprar el 8,89, pero sáquese eso de la cabeza. Porque en realidad lo que usted va a terminar ganando un 6,55. Siempre y cuando el emisor no caiga en default y tengamos una tasa de recupero de no sé qué cosa. Porque ese otro tema importante que hay que incorporarlo acá. Y Fija, reinvertamos al 4%. Y que reinvertamos al 4. Entonces tú le puedes decir a tu papá, mira, pero para que sacarnos el riesgo de reinversión de encima, entramos en un producto financiero que se llama swap y aseguramos ya el 4. Quiere decir que el piso es 6,5481. Eso sí, eso sí como ya, listo, a eso yo le compro más probabilidad de ocurrencia. Lo otro es como, insisto, es como pensar de que si tú vas al supermercado y la cajera se equivoca y te cobró de menos algo, la mayoría de las personas, me imagino que todos ustedes van a decir a la cajera, no me está cobrando esto y le pagas, ¿cierto? Pero hay mucha gente que se queda callada y en el fondo dice, le estoy robando al supermercado y se queda callada en PIN y le robó el supermercado, ¿cierto? Unos sí, otros no. Yo creo que aquí es exactamente lo mismo. El problema ocurre ahí es cuando, por ejemplo, la gente que entra al fondo E o que entró al fondo E pensando que no podían pasar retornos negativos y se encuentra con cosas que son muy desagradables, tiene que ver también con un tema de alfabetización financiera. O sea, sin duda que hay un tema ahí, hay un desconocimiento muy fuerte. Sin lugar a dudas. ¿Estamos claros, no? Con esto no los quiero desincentivar de comprar bonos, son extraordinarios. Ahí está la plata, por si acaso, los bonos, el instrumento de deuda, pero hay que saber qué es lo que es una cosa y qué es lo que es la otra cosa. ¿Ya? Ya, muchachos, ¿qué vamos a evaluar nosotros? Lo único que vamos a evaluar acá es que en ese periodo, en el 8, vamos a salir a vender y vamos a salir a vender a UF más, creo que era 5,5, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Aquí está, mire. En el flujo 8 tenemos el cupón más el valor presente de la letra hipotecaria a la TIR de venta, más el valor presente de la venta. Esto es lo que vendemos. Eso se transforma en 4,5544. ¿Qué significa eso en español? Que por el hecho de salir a vender y comprar en 9,80, vamos a recibir esa cadena de flujos de caja que tenemos ahí. ¿Sí? Por lo tanto, mira lo que ocurre. Si a esa cadena de flujos de caja tú le calculas la TIR, tienes que la rentabilidad ex post, después de vender, 9,3742. Si ahora le haces el cálculo de la reinversión de los cupones, tienes que la TIR modificada o la rentabilidad efectiva de reinvertir al 4 y vender el instrumento en el periodo 8 se te fue a 7,69. ¿Ok? Mira lo que estamos diciendo. Si yo no hago nada, me gano un 6,55. Versus vender y transformé el 6,55 en 7,69.
Ojo, que esto es rentabilidad ex post. Pregunta, ¿hace la venta o no hace la venta? ¿Cree que es atractivo hacer todo esto para levantar la rentabilidad ex post de 6.55 a 7.69? Por supuesto, Valeria dice sí. Pues. Me imagino que el resto hace lo mismo. ¿Cuándo no venderíamos? ¿Cuándo no vendo? Si mi costo de oportunidad es 6.55 y vendiendo genero una rentabilidad ex post inferior a 6.55, no hago nada. ¿Está claro, no? Así es como se evalúa la renta fija, muchachos. Así hay que evaluarla. Si no la evalúas así, es como que estuvieras tomando decisiones en el aire. Lamentablemente, la renta fija se analiza por flujos de caja. No digo lamentable, pero hay que hacerlo así porque de lo contrario es muy fácil marearse y equivocarse con los números. ¿Ya? Entonces, mira qué distinto es. Ex ante me iba a ganar un 8.89, ya sabemos que eso es mentira. Si reinvierto me gano un 6.55, pero si aprovecho una oportunidad de mercado y tengo una ganancia capital y vendo, me gano un 7.69. Al final, eso que lo que implica, tiene sentido que yo salga a vender. ¿Ok? Esto que acabamos de hacer, tiene un nombre. Y en la jerga de mesa de dinero o de portfolio manager de renta fija, se llama rotación de carteras. Y quiere decir que hay veces en que cuando caen mucho las tasas de mercado, es muy atractivo a salir a vender y hacer utilidades. ¿Por qué? Porque te permite que tu rentabilidad ex post mejore mucho. ¿Estamos claros? Cuando la tasa sube, por el contrario, la tasa sube, se te levanta, y esa hágalo usted, pues si quiere puede resolver el mismo problema, lo dejo de tarea para que lo haga en su casa, y en vez de vender al 5.5, si tú quieres, supongamos que vas a vender al 15. Supongamos. Y claramente vas a hacer una pérdida de capital cuando vendes. Si tú haces eso, vas a ver de que en vez del 7.69 que tienes aquí, vas a terminar con una tasa de rentabilidad ex post incluso inferior al 6.55. Y ahí claramente no te conviene salir a vender. Te quedas con el instrumento y te lo guardas. No lo vendiste. ¿Está claro? Esto es como... Es como extraño esto, ¿eh? Esto es como ir tomando decisiones mirando el pasado, pero proyectando el futuro al mismo tiempo, ¿no? ¿Te das cuenta que es como dinámico? No siempre es unidireccional, sino que es como, compré, vendí en el periodo 8, pero la evaluación la hago del 8 hacia atrás, para tomar la decisión. Interesante. La mayoría de las inversiones no se evalúan así, pero la renta fija hay que evaluarla de esta manera. ¿No? César, dime. Jaime, cuando yo tomé la decisión inteligente de vender, no tengo un problema porque yo en ese momento tengo dinero. Ahora de nuevo tengo que salir a buscar qué hago con ese dinero que levanté. No puede ser la respuesta incierto No. porque depende de qué alternativas voy a tener en el mercado Ese en es ese el punto. momento. Ese es el punto. Quizás me bajé de un buen auto. Usualmente los portfolio managers lo que hacen es que se generaron un 7.69 del periodo 0 al periodo 8. Entonces ahora lo que salen a buscar es del periodo 9 hacia adelante una rentabilidad que sea superior a su costo de oportunidad, que era 6.55. Entonces en el fondo lo que van haciendo es que van por tramos, van maximizando el retorno por tramos. ¿Ok? Entonces eso es lo que van haciendo. Por eso se llama rotación de cartera. Incluso más, si se avisora un alza de tasa en el corto plazo, lo más probable es que se vaya a invertir en depósitos a plazo por un tiempo, esperando que las tasas suban y se vuelva a invertir nuevamente, tratando de hacer timing de tasas de interés. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión cuando veamos riesgo de tasas. Pero sí, hay un componente ahí que es bien interesante y que tiene que ver con eso. Cuando el portfolio manager o el trader asegura esta tasa de rentabilidad, entonces es porque hay muchos factores. Puede estar cumpliendo el presupuesto del año, puede estar haciendo 1000 cosas. ¿Ok? Y en el fondo, todo parte de nuevo acá, porque en el 8 hacia adelante es otro negocio, es otro concepto, es otra idea,
pero la idea es que si yo esto lo puedo repetir varias veces, por eso se llama, es como la dualidad en finanzas corporativas de margen y rotación. Si yo tengo un producto que me genera un margen X y lo vendo muchas veces y lo hago varias veces, al final tengo un impacto mucho más grande. Es el mismo concepto. ¿No hay peligro de que yo ya no encuentre el 6.55 en el mercado? Podría ser, pero una forma de solucionar eso es que ahora, en vez de invertir del 9 al 12, te vayas del 9 al 25. Y al alargar el plazo, vas a encontrar tasas más altas. Y ahí encontraste la tasa que andabas buscando para reinvertirte nuevamente. ¿Ok? Es un tema dinámico, no es estático, pero claramente es algo que se hace todos los días. ¿Cuál fue el impacto de la venta anticipada en unidades monetarias? Se lo dejo de tarea para que usted lo haga. El inversionista compró al 8.8955 y terminó vendiendo al 5.5. O sea, eso nosotros sabemos, se llama ganancia de capital. Entonces, este inversionista en el periodo 8 va a mostrar una ganancia de capital de un 7.03 unidades de fomento por el bono que está comprando, que se traduce en una rentabilidad financiera por los primeros 8 periodos de 7.6923. Entonces, ¿qué es lo que apalanca la rentabilidad? La ganancia de capital. Si hiciera una pérdida, ¿qué es lo que lastraría la rentabilidad? La pérdida de capital. ¿Ok? Ese es el tema. Parte de esto ya lo vieron ustedes en la guía, pero es importante que ahora lo vuelvan a revisar nuevamente con el concepto que está acá, porque ahora entienden mucho más clara la lógica financiera de lo que está ahí, ¿ya? Y en los ejercicios que vienen, por supuesto. En resumen, cuando uno habla de análisis de retorno total, uno tiene que considerar lo siguiente, que los escenarios que enfrenta a futuro son súper variables, porque obviamente nadie conoce el futuro a ciencia cierta, el futuro por definición es incierto. Por lo tanto, este tipo de análisis se hace mucho para explorar impactos en tu portafolio de distintos escenarios de tasa de interés, ¿ya? Eso es una aplicación que es bien importante. Y lo otro importante es que aquí hay una especie de inconveniente, y es que tú nunca vas a saber a ciencia cierta la tasa de inversión ni la TIR de venta. Sin embargo, en el mercado de derivados puedes encontrar la tasa de mercado de un derivado para esto y la tasa de mercado de un derivado para esto. O sea, ahí tienes puntos de referencia, ¿ya? Que a lo mejor no terminan siendo, pero a lo menos tienes puntos de referencia, ¿ya? Y lo otro que decía es que esto es un proceso absolutamente dinámico. Todos los días se evalúa la posición de la cartera, qué es lo que hago con la cartera, vendo, no hago nada. Eso tal vez, muchas veces no hacer nada es una decisión bien pensada y bien evaluada también, ¿ya? O sea, no porque no estés haciendo nada quiere decir que estás pasivo, puedes estar muy activo haciendo ese tipo de análisis. Conclusión, vuelvo a decirlo, aunque sea majadero, la renta fija nunca es fija. De hecho, por eso en Chile ya no se habla de renta fija, se habla de instrumentos de deuda, porque cuando hablamos de renta fija, las personas creen equivocadamente que la rentabilidad es fija, y yo te acabo de mostrar con todos estos ejemplos que la rentabilidad de un bono nunca es fija. ¿Qué es fijo? En algunos de ellos, sus cupones. El resto es absolutamente variable, ¿ya? ¿Dudas o consultas hasta acá? ¿Se entendió más o menos? Tiene que practicarlo. Yo sé que no es fácil, pero tiene que practicar. Acuérdese, el hábito hace al monje o a la monja. Entonces hay que practicar hasta que uno empiece a entender y a pensar como operador de mesa. Le cuento algunas cosas que son bien interesantes y que ustedes las conocen. En el mundo de las mesas de dinero hay como distintos niveles ya, dependiendo de los operadores junior, los operadores senior, los portfolio managers, etc. Y usualmente los operadores más seniors de todos son los operadores de renta fija,
y los operadores de derivados. Por la sencilla razón que lo más probable es que hayan pasado por todas las áreas de las mesas de dinero y después se especializaron o en derivados o en instrumentos de deuda. ¿Por qué? Porque son instrumentos muy complejos. Tanto la renta fija como los derivados, por definición, son instrumentos financieros altamente complejos. Los operadores más juniors, los que entran, los 0 kilómetros, por así decirlo, los que vienen saliendo de la universidad, esos entran a ser operadores, por ejemplo, de distribución o de venta. O sea, no son los que transan los productos, sino que los comercializan, que es distinto. Primero, no son los que fabrican los precios, no son los que dan los precios, son los que intermedian, no el que lo fabrica, ¿ya? Y por eso es que se van usualmente a las áreas de trading de monedas, por ejemplo, y a las áreas de trading de acciones. ¿Vamos? No sé, los más viejos, los más seniors, los más experimentados, los sobrevivientes del mercado, terminan en los mercados de deuda y en los mercados de derivados. Y los que de ahí son más, los que tienen intereses intelectuales un poco más desarrollados, algunos pasan a ser quants. Y los quants, entonces, son los ingenieros financieros, los que hacen ingeniería financiera. Son los que diseñan productos financieros sofisticados mezclando activos como los de deuda con derivados. O sea, la mezcla de los dos, derivados con renta fija, serían los quants. Esos son como los ingenieros financieros. ¿Ya? Se lo cuento porque a lo mejor usted también puede estar pensando el día de mañana, cuando termine el máster, o si que ya está en un área de trading o de inversiones, moverse dentro del área. Aproveche las oportunidades de desarrollo y de aprendizaje que este máster le da. Yo creo que es súper importante tenerlo claro. ¿Ya? Eso. Si no hay consultas, entonces vemos un par de temas que nos están quedando en el tintero. ¿No hay dudas, entonces? Pregunte ahora o para allá y para siempre, ¿no? Estupendo. ¿Qué pasa cuando los periodos no son iguales y estamos evaluando rentabilidad? Ya lo sabemos, pero lo vamos a dejar más explícito todavía. Esto es lo que hace la función TIR no periódica que usted ocupó en la guía y que va a seguir ocupando, espero yo, a partir de mucho tiempo. La función TIR no periódica, y aquí le muestro un ejemplo de un bono súper antiguo, que lo estamos valorizando el 1 de agosto del 2002. Ahí está, esto está hecho en un Excel, así que usted lo puede hacer sin problema. Ahí están los cupones. Ahí están los cupones. El último cupón es distinto porque claramente hay un redondeo de decimales. Entonces, cuando usted compra este bono al 100% y paga 100, ahí está el cupón de 100, y usted le pide al computador la TIR no periódica, encuentra 659.32. ¿Qué es lo que es el 659.32? Es lo que alguien me preguntaba en la sesión de consultas. Esta es la tera. No me acuerdo cómo se llamaba el alumno que me preguntó cómo podía él o ella calcular la tera. Así se calcula la tera, con un Excel. Ahí está calculado a mano. No quiero que lo hagan, no me interesa que lo hagan, pero quiero que comprenda que una forma de hacerlo es con un Excel y con la función TIR no periódico. Y esto es lo importante. La función TIR no periódico te devuelve una tasa con conteo actual, pero que por definición es anual. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Ahí Catherine me preguntó algo, no, lo acabo de ver. Dado el estrés de los cargos de la mesa, ¿cuánto duran en los cargos? Depende. Hay algunos que no duran ni un mes, porque no soportan la presión y se quiebran igual que un palillo, que un paquete de fideos. Se quebraron, se derritieron. Hay otros que duran muchos años, pero usualmente las áreas de mesa o de trading, porque lo importante es entender que dentro de las mesas están los comerciales y están los que fabrican. Los que fabrican, esos son los que tienen mayor nivel de estrés. Esos son los sobrevivientes, entonces esos son los más experimentados. Esos pueden durar mucho tiempo. Y es porque llegan los sobrevivientes. En el camino hubo muchos que no llegaron, ¿ya? Y después de las áreas de trading o de mesa, muchos después se van a áreas dentro de la misma área de inversiones, de control de gestión, de inversiones, por ejemplo, ¿ya?
pero usualmente el estrés o el ajetreo de una mesa hace que la gente, no sé, pues si partió a los, no sé, a los 28 años, porque antes tuvo que haber trabajado de analista en alguna cosa, no sé, pues no más allá de los 45, 50 posiblemente. Como trader, como trader. Después como jefe de traders, eso es otra cosa, ¿ya? Pero es súper relativo, pero lo importante es que hay que tener una capacidad de tolerar fracasos y una capacidad de manejar la presión que es súper importante, ¿ya? Eso. No sé si respondí a tu pregunta, Catherine, pero eso es lo que yo viví por lo menos, ¿no? Cuéntame, César. Jaime, en el ejemplo que estás proyectando, estás usando el TIR no periódico, sin embargo, el ejemplo es periódico, ¿verdad? No No habría entiendo diferencia. a qué te refieres. No, pues es que es no periódico, porque mira, si ¿Por tú qué? calculas los días que hay entre el 1 de agosto del 2002 y el 1 de febrero hay 184, pero entre el 1 de febrero del 2003 y el 1 de agosto del 2003 no hay 184 días, son distintos. Si tú Ah, calculas los días que hay entre cada cupón, no son periódicos. Si fueran siempre 184 días, 184, 184, no hay problema. Eso es lo que estamos diciendo. A eso se refiere con que no son periódicos, los números de días. ¿Ok? clarísimo. Ese es el punto. Vamos a la función BNA no periódico, que es la misma, que usted ya la conoce, pero insisto, nuevamente, si en vez de hacerlo con el Excel, usted lo quisiera hacer a mano, usted podría. Aquí estamos valorizando un BCP 8, el 1 de septiembre del 2002, está recién emitido, y el instrumento lo compramos al 8.1563. Lo compramos al 100% del valor par, y su tera, aquí está la tera calculada nuevamente, es 8.1563. ¿Cuál es la gracia del BNA no periódico? Asume, al igual que el TIR no periódico, que el conteo de días es actual, el número de, y el año o los años son de 365. ¿Qué pasa ahora si nos movemos en el tiempo? Aquí está el aging, nuevamente. Lo compramos el 1 de diciembre, nos costó 101.97 a una tasa de mercado de 8.15. Nos vamos al 23 de junio, lo seguimos transando al 8.1563 y el instrumento vale 102.46. ¿Cuál es la diferencia? Aging. ¿Ok? Entonces ahí, si tú quieres, lo puedes evaluar o lo puedes considerar usando una planilla de cálculo que es relativamente sencilla de construir. ¿Qué es lo que se necesita? Eso sí, y eso siempre lo vas a saber, porque cuando tú te compres un bono, tú siempre vas a conocer la fecha de pago de los cupones. Eso siempre se sabe. Entonces, tú conociendo la fecha de pago de los cupones, conociendo los flujos de caja, puedes hacer todos estos cálculos con un Excel y funciona igual, casi igual que en la bolsa. Casi igual que en la bolsa o de un Bloomberg. Ahora, si no necesitas un número exacto como un Bloomberg, bueno, lo puedes hacer con un Excel. Ahora, si necesitas un número exacto, bueno, vas a tener que contratar un servicio Bloomberg o un terminal de la Bolsa Santiago. Pero si no necesitas algo tan preciso, con esto basta y ya te puedes manejar sin ningún problema. Eso. Dime, Marilyn, te escucho. Buenas noches. No te escuchamos, Marilyn. Tienes que darle audio. Ahí sí. Sorry. ¿No? Hola. Hola, dale nomás. Te escuchamos. Ya, ahora sí. Hola, profe. Quería hacer una pregunta. ¿Qué se refiere con como la analogía de el actual 365 cuando dice que es una tasa con conteo actual, pero en definiciones anual? No, lo que quiero decir es lo siguiente. Mira, el actual 365 significa que, por ejemplo, si tú metes al Excel y colocas 1 de marzo del 2003, y después colocas 1 de septiembre del 2003 y haces la diferencia, vas a calcular los días. ¿Ya? Esos días son días corridos. Sí. ¿Ya? Los días corridos en finanzas se llaman días actuales. ¿Ya? Ya. Pero para hacerla fácil, supongamos que la diferencia de días corridos te dio
supongamos, 184 días. Y tú quieres saber cuántos años hay ahora, no días, cuántos años hay entre el 1 de marzo del 2003 y el 1 de septiembre del 2003. En años, no en días. Tú vas a decir 184, y como aquí el conteo es de años de 365, vas a dividir por 365. Entonces tú vas a decir, mira, el cupón 2 y el cupón 1 están a una distancia en años, 184 dividido por 365, de 0,50, 41 años de distancia. Ahí lo dejaste en años. Eso es actual 365. Ya, Si fuese un bono, aprovechemos la pregunta, actual 360, que los hay, si fuera actual 360 sería 184 dividido por 360, y los dos cupones vivirían entonces a una distancia de 184 dividido por 360, 0,5111. ¿Te das cuenta que las distancias son distintas? Y como las distancias son distintas, la valorización de los bonos va a ser distinta. Entonces, esta fórmula BNA no periódico y la TIR no periódica asumen actual 365 por defecto. O sea, funcionan de perilla para el mercado chileno. Súper bien. Ya, perfecto. Y la segunda fórmula que hizo es equivalente a la que usted explicó, que era 30-360, ¿cierto? No, la 30-360 es que asume que los meses son de 30 días. Por lo tanto, el 30-360 te diría así, como hay 6 meses de diferencia, y son 6 meses de 30 días, diría 180 sobre 360. Ah, esto es 0,5. Entonces, las letras hipotecarias cuentan los días así. Los bonos chilenos, todos los demás, actual 365. Si estuviese, por ejemplo, en un país donde los bonos son actual 360, como el hermano país de Perú, los años serían 0,511. Completamente distinto. ¿No? O sea, depende del país donde estés. Ya, sí, perfecto. Y Gracias. Chilito, y esa es la gracia, Chilito, a diferencia de Perú, por ejemplo, los peruanos no pueden usar el BNA no periódico ni el TIR no periódico, pero nosotros sí podemos. Así que ahí Bill Gates, cuando hizo Microsoft y hizo Excel, se acordó de este pobre y triste país, por lo menos. Y se acordó de mis alumnos, porque imagínense si esto lo tuviera que hacer en una planilla, a mano. O sea, si ya está medio ahogado con esto, con fórmulas, con funciones, imagínense a mano. O como lo tuve que aprender yo con una calculadora financiera. Una locura. Dime, María Luz. Una consulta. ¿La TIR anual es igual a Tera en cualquier momento o solo si se compra al valor par 100%? Al día de colocación, solamente. Como aquí. Ahí. Pero al 100% valor par, ¿qué pasa si Pero al 100%. 102? No, no te coincide. Porque Ya, la al TERA 100%. se calcula con un valor nominal de 100. Ya, La TIR se calcula con el precio de colocación, que puede ser más de 100 o menos de 100. ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. Muy buena tu pregunta, porque así le ayuda al resto también a digerir un poquito lo que estamos mencionando. Ya. Para terminar con los bonos, vamos a ver un bono que posiblemente no han visto nunca. Así que aquí todo lo que ya aprendimos no sirve para nada. Pero no importa, existen igual estos bonos. Le cuento, en los países desarrollados, más o menos la torta se reparte así. No quedó muy redondito, perfecto, pero si dijéramos así, sería una cosa así. El 80% de los instrumentos de deuda son con cupones fijos. Y en este mundo de los cupones fijos, todo lo que hemos visto hasta ahora funciona, todo. Todo sirve. Entonces voy a poner aquí, todo sirve. ¿Qué significa que todo sirve? Para que no te dé el infarto. La TIR, el yield to call, el TIR-M, el análisis de retorno, el yield to worst, y le está faltando el current yield.
En ese mundo todo eso sirve. Todo. Pero hay un 20% que son estas rarezas que les voy a enseñar ahora, que se llaman bonos con cupones variables. ¿Por qué se llaman variables? Por esto, mira. Vamos a hacerla bien fácil. Vamos a suponer un bono que paga 2 cupones semestrales, ¿ya? O sea, 2 semestres, súper fácil. Y aquí tienes el primer cupón 1, y aquí tienes el cupón 2. Resulta, porque aquí obviamente el valor presente, pongámosle. Por contrato, el cupón 1 es igual a la tasa base del periodo anterior, periodo 0, por el valor nominal. Y el cupón 2 va a ser igual a la tasa base del periodo 1 por el valor nominal. Y así, el cupón del periodo n va a ser igual a la tasa base del periodo n-1 por el valor nominal. ¿Y cuál es el punto? El punto es que la tasa base 0 es distinta a la tasa base 1 y es distinta a la tasa base n-1. ¿Por qué? Porque esto puede ser una tasa LIBOR, esto puede ser una tasa SOFR, esto puede ser una tasa TAF, eso puede ser una tasa de cámara, si tú quieres, tasa de cámara, etc. Es decir, son bonos donde ni siquiera los cupones son fijos. Ni siquiera los cupones son fijos. Esos bonitos son los que vamos a conversar ahora. Y tienen un nombre bien extraño. Se llaman bonos de tasa flotante. ¿Te imaginas esto, no? O sea, si ya con lo que ya hemos visto hasta el minuto, la renta fija ya te vuelve loco, si no te volviste loco, ahora con esto ya dice, pero aquí estos gallos están locos realmente, porque ¿a quién se le ocurriría emitir un bono con cupones que se agrandan y se achican, dependiendo de un benchmark, tasas de mercado, tasas TPM, lo que tú quieras? Y peor aún, puede haber alguien insano mentalmente que esté dispuesto a comprar eso, que cuando lo compra ni siquiera sabe cuánto va a ganar en el tiempo. Bueno, créeme que sí. Créeme que sí. Hay bastantes inversionistas y estos pueden ser instrumentos súper atractivos bajo determinadas condiciones. ¿Ya? Así que vamos a conversar eso también. Dime, María Luisa. Otra pregunta. Cuando hablamos de cupones variables, es solamente por unas variaciones de la tasa tasas, base. no Sí. de amortizaciones de No, distintos no, montos. no. Sí, porque estamos hablando que lo que es variable es la tasa de emisión. Es la tasa con la cual se calcula el cupón del periodo que viene. Mira, la mejor analogía, María Luisa, es con un crédito hipotecario de tasa variable. La diferencia es que el crédito hipotecario de tasa variable a la mayoría le deja fijo los dividendos de los primeros 5 años, 3 años, y después es variable, ¿cierto? Ya. Exacto. Acá todo es variable. Todo. Eso quiere decir que si la tasa se va a las nubes, quebraste como empresa porque no puedes pagar una tasa infinita. Y si ahora eres inversionista y la tasa se fue a 0, no ganaste nunca plata. Porque la tasa es 0, entonces el contrato dice te pago nada. Ese es el punto. Pero a pesar de eso, hay gente que igual quiere invertir en esto. ¿Ya? Yo no sé si le suena muy descabellado lo que yo estoy diciendo, pero créame que el 20% de la torta se reparte así en Estados Unidos, que es el país donde más abundan, ¿ya? En países como Chile, la cosa variable no le interesa a nadie, porque la gente se asusta con lo que es desconocido, ¿no? O sea, ya la gente no quiere comprar acciones porque no sabe cuánto va a ganar. Imagínese ahora comprar un instrumento de deuda que supone que es renta fija, pero que en realidad no es fijo porque paga cosas variables. Es como, pareciera que te están estafando, ¿no? Imagínate. Eso. Bueno, entonces, aquí vamos. Dado que no es factible determinar el retorno de un instrumento de tasa flotante, ya que se desconocen sus flujos de caja futuros, no se puede calcular ni la TIR, ni el current yield, ni nada de lo que vimos. Nada. Así que agarre todo eso y bórrelo de su computador.
Pero va esta parte nomás, no para lo otro. ¿Qué es lo que se hace? Se calcula lo que se llama un margen o una prima del instrumento con respecto a la tasa base con la cual se emitió. Se calcula un spread con respecto a la tasa base. Si el spread es la LIBOR, se calcula entonces un margen de prima con respecto a la LIBOR. Si la tasa base con la cual se construyen los cupones es la SOFR, se calcula un spread con respecto a la SOFR. Si es la TAB, será con respecto a la TAB. Y toda la medida de rentabilidad del bono va a ser en función de la TAB. Si la TAB sube, yo me gano un spread de tanto por arriba. Si la TAB baja, yo me gano un spread de tanto por arriba. Y lo único que cambia es la tasa base, pero nunca el spread. ¿Ya? Mira, es como que yo lo he pensado, ¿ah? Es como, me imagino que todos ustedes tienen sueldo fijo, ¿no? Quiero creer eso, supongamos, pero supongamos que tienen sueldo fijo, ¿ya? No estoy hablando de los bonos, pero sueldo fijo. Entonces imagínate que tú firmaras un contrato que te dijera, mira, yo al año te voy a pagar el sueldo de mercado más una prima de 10%. En vez de un sueldo fijo, que se reajusta por IPC o lo que tú quieras, el contrato dice sueldo mercado más un 10%. Por 10 años. Quiere decir que si los sueldos de mercado suben sobre ese valor, yo te agrego un 10% prima. Pero si los sueldos de mercado bajan, yo te pago sobre ese nuevo base, te agrego un 10%. ¿Te has fijado, no? Entonces, es como que tú negocias no el sueldo fijo, negocias el spread con respecto al posible valor que tendría el sueldo de mercado a través del tiempo. Eso es. Claramente nadie hace eso, porque nadie puede vivir con ese nivel de incertidumbre. Pero créeme que hay productos derivados que sí te permiten evitar este riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a partir primero diciendo que esto es solamente para bonos bullets. No sirve ni para cero cupón ni para bonos installment. ¿Ya? Segundo, este bono es en dólares, tiene un valor nominal de 1.000. Por contrato, pagaba 2 cupones al año y el contrato decía, te voy a pagar la LIBOR de 180 días, pero del periodo anterior, más una prima de 100 puntos bases. ¿Ok? El día que se colocó este bono, la LIBOR era de 6%. El bono es a 6 años, paga 12 cupones y se negoció un precio de colocación de 98%. Entonces, para ponerlo así, facilito, sería una cosa así. ¿Qué conozco? El bono paga 9.80, eso es lo que yo pago por él, el 98% del MIRI, y yo sé que al vencimiento acá me va a devolver 1.000, pero cada cuponcito, hasta el cupón número 12, va a ser, lo voy a escribir. Voy a cambiar el color para que se vea. Va a ser, aquí va a ser LIBOR 0 más un punto. Acá va a ser LIBOR 1 más un punto. Y acá al final va a ser LIBOR 11 más un punto. ¿Te fijas? Es lo único que sabemos. Eso es lo que dice el contrato. Entonces la pregunta que queremos hacer es, ¿cómo puedo determinar la rentabilidad que voy a obtener yo acá? Porque, insisto, como no hay flujo de caja, no puedo calcular ninguna medida estándar de valoración. Entonces, una forma de hacerlo es usar la metodología que ustedes van a ver en detalle aplicada a los swaps. De hecho, yo voy a valorizar este bono usando la metodología de los swaps, que es muy sencilla, pero que es muy intuitiva. Miren, y la metodología dice así. Paso 1. Construya los flujos de caja del bono a partir de la tasa base, asumiendo que
durante toda la vida útil del bono, la tasa se mantiene fija. Mira lo que estoy diciendo. Construya hipotéticamente un bono asumiendo que la tasa permanece fija. Aquí vamos. El contrato dice 6, ahí está, más 100 puntos base. Por lo tanto, me va a pagar un 7. Como la tasa es simple, quiere decir que cada cupón semestral va a ser de 3,5. Si yo aplico el 3,5 sobre los 1000, me aparecen todos esos cuponcitos que estamos mirando ahí y que estoy marcando. Entonces, ese es el paso 1. Haga cuenta que esto es un bono de tasa fija y construya los flujos. Ahí están. Teóricos. Teóricos. Ahora viene el paso 2. El paso 2 dice, estima la tasa de interés que iguala el valor presente de los cupones con el precio del instrumento. Suponga que los flujos de caja originales no cambian. Entonces, usted dice, si yo pagué 9,80 al comienzo, ahí estoy, y recibo 35 cada periodo, y 1035 al final, ¿cuál es la tasa interna de retorno de estos flujos? Tome su Excel, por favor, y dígame cuál es la tasa interna de retorno de esos flujos. Están ahí. Son 12 periodos. Sería 3,7095 semestrales. ¿Ya? 3,71, ¿cierto? Ajá. ¿Qué es el número que yo tengo ahí? ¿Cómo lo hacemos? En el Excel que usted tiene, en la pestaña, no, en esa no, en el otro, perdón. En el otro Excel, que está para ello, ¿no? Sí, ahí está. En ese Excel hay una pestaña que se llama TF, tasa flotante. Entonces, usted coloca 35. Agrega el último cupón de 1000. Y calcula la TIR semestral, como le pedí que por favor lo hiciera. Entonces, vamos a escribir aquí TIR, paréntesis, valores. Cierra paréntesis. Le damos un poquito de decimales y llegamos al 370,91, 95, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña definición. Hasta ahí estamos todos bien, ¿o no? Todos llegaron a ese número, supongo. Ya. Vamos a hacer una pequeña definición. Vamos a definir otra tasa más. Yo sé que son hartas, pero paciencia. Otra tasa más. Esta tasa, le vamos a poner el siguiente nombre. Esta también la va a encontrar en los Bloomberg, así que por eso yo estoy haciendo la pega de explicarle así con total detalle. Esta tasa se llama Bond Equivalent Yield. Y en los Bloomberg se llama BEY. P larga E-Y. Bond Equivalent Yield. ¿Y qué es lo que es el Bond Equivalent Yield? Y usted me va a decir, oye, pero el nombre ciútico que le pusieron a estos gringos. Es súper ciútico, ¿eh? ¿Sabes lo que es el Bond Equivalent Yield? Nuestra amiga la TAS. Si usted el 370,95 me lo transforma en la TAS, ¿qué número le da? Ese valor multiplicado por 2. Obvio. Sí, pues. Entonces, 2 veces
ese valor. Ahí está. Entonces, veríamos nosotros 741.91 anual simple, porque esto es anual simple. ¿Sí? Mire qué fácil. Como la LIBOR, tasa base, le vamos a poner aquí LIBOR, contrato, es de 6%, el margen con el cual se coloca este bono, entonces, no es otra cosa que la diferencia entre la tasa Bond Equivalent Yield y el 6%. Y aquí le vamos a poner número, porque esto es un número, y la vamos a multiplicar eso menos eso. Ah, pero está en porcentaje, perdón, esto es mal. Soy yo mal. Ahí sí. 1,41, 1,42. Ese es el margen. Esa sería la valorización del instrumento. Es decir, margen 142 puntos base. Y si la tasa LIBOR sube a 3, a 4, a lo que sea, tú te vas a ganar siempre una adicional a esa LIBOR, que puede ser cualquier número, de 1,42 puntos base. Sí, María, ese margen es el spread. Sí. Pero ojo, que ese margen, María, no es un spread por riesgo de crédito, es un spread que combina la construcción del flujo, el precio de 9.80 que pagaste, con el contrato que dice 100 puntos base. De hecho, mira lo que pasa, María. Mira lo que pasa si yo lo compro el 100% ahora y lo compro en 1000. Mira, si lo compro en 1000 y el contrato dice que te pago LIBOR más 1, ahí donde dice margen en la fila 19 va a salir un 1. Y si yo ahora lo compro en, supongamos, 1020, o sea, lo compro con premio, en vez de tener un margen de 1, termino ganándome un margen de 0,59. Es eso. Es exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la gracia? Que independiente de cuál es el valor que tenga la LIBOR, yo tengo claro que me voy a ganar, voy a agrandar aquí, voy a poner en negrito, lo voy a agrandar, en choquito, era que no se puede decir negrito, perdón. Lo vamos a poner en choquito, o choquita, como quiera, y vamos a decir que mi margen es 1,42 o 142 puntos base de spread. Y listo. Mire qué fácil son los bonos de tasa flotante. Así que cuando vea un flotante por ahí, no se asuste. Son más difíciles, son más enredados de lo que pareciera, pero la verdad es que no tienen nada de enredados. ¿Ok? De hecho, mira, volvamos, ahí está, aquí, ahora sabe dónde están los numeritos, ¿ya? Bond Equivalent Yield 742, prima 142 puntos base. Entonces, ¿el spread es fijo? Sí, 142. Siempre y cuando el emisor no caiga en insolvencia. Siempre y cuando no haya una tasa de recupero distinta de la originalmente evaluada. ¿Ya? ¿Vamos? Ese es el punto. ¿Cuál es el peligro de estos bonos? Estos bonos son fascinantemente útiles para el inversionista cuando las tasas van a subir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a ganar más intereses. Porque si me pagan la LIBOR más 100 puntos y la LIBOR sube, yo gano más intereses, ¿no? Sin embargo, son peligrosos para la empresa que los emite porque la empresa se compromete a pagar LIBOR más un spread y si la LIBOR sube, tiene que pagar más gasto financiero. Por eso que hay algunos bonos que se emiten con techos y pisos en las tasas. Y ese techo y piso también es un instrumento derivado que se llama collar. Lo voy a escribir aquí.
collar. ¿Qué es lo que es un collar? Es un derivado de tasas de interés que se le pone a este tipo de instrumentos, básicamente poniendo un techo a la tasa y un piso. El techo es para proteger al emisor y el piso es para proteger al inversionista. ¿Ok? Que si no le ponen techo y piso, alguien puede quebrar aquí o no. ¿Quién quiebra? El emisor en un alza de tasas. ¿Quién lo pasa muy mal en una baja de tasas? El inversionista. ¿No? Entonces, en los créditos hipotecarios de tasa flotante, no todos, pero debiera haber un techo. Si no hay un techo y la tasa TAP en Chile llega al 6%, como muchos esperan llegue en junio del 2022, todas aquellas personas que tienen sus créditos hipotecarios a TAP más algo, supongamos TAP más 1 o TAP más 1,5, con una TAP de 6 más un 1,5 de spread, van a estar pagando dividendos de 7,5. Eso es medio doloroso, ¿no? Si no le ponen si ese crédito hipotecario no venía con techo, hay un problema para esos ciudadanos de este hermoso país. En cambio, los que tengan crédito hipotecario de tasa fija y la tasa se va al 6, el 7, el 9, el 15, el crédito hipotecario sigue diciendo UF más 3, ¿no? UF más 4, no sé cuánto dirá, pero es fijo, ¿no? Ese es el problema, muchachos, cuando uno se endeuda a tasa variable, y ese es el problema cuando uno invierte a tasa variable. ¿Ya? ¿Quién lo pasa peor? Claramente, siempre, siempre, siempre. ¿Quién lo pasa peor? Respóndame en el chat. ¿Quién es el que peor lo pasa en esto? Bien, el emisor. Muy bien. El deudor, pues. Es el que desaparece. Si usted no paga el dividendo, ¿qué hace el banco con usted? Lo toma, lo bota a la calle y le remata a su casa y perdió todo. Punto. Peor que eso no puede haber. ¿Ok? Ese es el punto. Dime, Alejandro. Hola, Jaime, una consulta. Me quedó la duda respecto en el collar, en el techo y en el piso. ¿Es como esto sería el equivalente a dejar un stop loss y un take profit? Sí. Mira, es más sencillo. Es decir, por ejemplo, en este mismo bono, sería decir algo así como, mira, la tasa LIBOR de 180 más 1, la suma de eso tiene que ser menor o igual que, voy a inventar, que 10, y tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces, el inversionista sabe que nunca va a ganar menos de un 3% al año, y el deudor sabe que nunca va a pagar más de un 10% al año. Ese es el collar. Y eso es un derivado, y eso cuesta plata, y vale X. Pero las empresas emisoras a veces los colocan porque tratan de protegerse de esas fluctuaciones. Ahora, si no quieres colocar un collar, lo que muchos hacen ahora es que compran el flotante y van al mercado de derivados y toman un swap. ¿Para qué? Para protegerse de una caída en la tasa, el inversionista, y el deudor para protegerse de un alza en la tasa. Ahora, eso lo hace un inversionista profesional. Una persona natural que no tiene idea no puede hacer absolutamente nada y queda expuesta a las fluctuaciones de las tasas de interés. Con ese swap queda una tasa fija. Queda fija, exactamente. Okay. Ese es el punto. Ese es el tema central. ¿Ya? Estos bonos hacían furor antes del mercado de swap. El mercado de swap en Chile se creó más o menos, entre el 2007, entre el año, claro, 2007, 2008, por ahí debutan los swaps. Un poquito antes, 2006, 7, 8, 9, ya estábamos full con los swaps. Pero antes de eso, vivíamos en la época de las cavernas acá, en el oscurantismo financiero. Entonces, imagínense la cantidad de empresas que lo pasaba realmente muy mal con este tipo de instrumentos porque no tenía cómo gestionar sus riesgos financieros. ¿Ya? Muchas gracias. No, de nada, para que vean cómo ha cambiado esto y hoy día estamos mucho mejor que antes. Eso.
Para terminar, acuérdense que el control mañana hasta las 6, así que me voy a extender un poquitito más, así que da lo mismo eso. Tiene tiempo para hacerlo con calma. Le voy a mostrar un ejemplo de un bono que colocó hace poquito tiempo el Banco Santander. ¿Ya? Y colocó un bono flotante súper interesante que en vez de usar TAF o LIBOR o lo que sea, usó el ICP, que es el índice de cámara promedio, que es un índice que está linkeado o indexado a la tasa de política monetaria. ¿Ok? Y el bono es bien interesante. Primero es un bono a 5 años. ¿Ok? El capital lo paga en una sola cuota el 10 de enero del 2022, así que estamos aquí a la vuelta de la esquina. Lo paga aquí a la vuelta de la esquina. El monto no es chico, ¿eh? 75.000 millones de pesos. ¿Ok? Y aquí está la tasa de interés. Dice, los bonos devengan una tasa con tasa variable aplicada sobre el capital insoluto y será calculada en forma lineal en base a años de 360 días. O sea, eso es actual, Marilyn, actual 360, lo que tú preguntabas hace un ratito. ¿Ok? La tasa de interés variable sería igual a la resultante de adicionar 100 puntos base, ese es el spread, a la tasa ICP nominal calculada sobre la base del denominado índice de cámara promedio. Los intereses se devengan a contar del 10 de enero del 2017 y se pagan una vez al año. ¿Ok? Y mira los flujos de caja, para que los veas. Es súper interesante. Y muestro esto y con esto termino. Dice, esto es un bono teórico para 10 millones de pesos. Tasa de interés, ahí está, ICP más un punto. Entonces, ahí están los cupones, mira. Cupón inicial, viene el primer cupón, entonces tasa ICP nominal más un punto. Y siempre es ICP nominal más un punto. ¿Te fijas que se mantiene? Y el capital te lo abono al vencimiento. Eso. ¿Cuál es el problema de esto? Que si alguien que lo compró el 10 de enero del 2017 o cuando se colocó quiere saber cuáles son los pesos que va a recibir, no lo tiene como saber. O sea, es como comprarse una acción que te va a pagar dividendos y tú no sabes cuánto va a ser el dividendo que te va a terminar pagando. ¿Quién compraría este bono? Todos aquellos inversionistas que pensaban que la tasa iba a subir. El Banco Santander, ¿por qué lo coloca? Me imagino, no conozco la historia en detalle porque asumo que cree que la tasa iba a bajar. ¿Qué terminó diciendo la historia? ¿Qué pasó con la tasa entre el 2017 y ahora? Subió y perdieron. Primero bajó. Primero bajó fuertemente, cayó Sí, ahora fuertemente y debe haber pagado muy poquito de tasa de interés. Y cuando empezó a subir, es lo que más probable que debe haber hecho el banco. Entra en un swap y la deja fija a una tasa muy chiquita. Y asegura entonces un costo de financiamiento tremendamente barato. Piensen que la tasa llegó a estar al 0,5. Está súper, súper barata. Raúl, cuéntame. Una pregunta. Cuando estamos viendo el bono de tasa flotante, comentaste que para hacer los flujos tomamos la tasa base a nivel 0, como que la primera. Pero yo me imagino que cuando ya vayamos por los cupones 1, 2, 3, tenemos que hacer una reevaluación de ese bono para ir viendo la tasa más reciente. Porque si no, vamos a estar, no sé, 7 años después y nos vamos a quedar con un bono valorizado a una tasa hace 7 años atrás, LIBOR. No, pues, esto se hace periodo a periodo. Ya, ok. Es periodo a periodo. Exactamente. Ese es el punto. Eso. Muchachos, son las 9:30. Yo les dije control, lo hacemos a las 9:30, así que lo dejamos hasta acá. Lo que nos queda ver es muy poquito. Nos quedaría ver de esta parte es cómo se hace la evaluación financiera de un prepago. Que no sé si todos están al tanto cómo se hace. Entonces, ahí vamos a recurrir al curso de Mercado de Capitales que ustedes tuvieron con el profesor Castillo, porque vamos a calcular la rentabilidad del proyecto prepago. ¿Ya? Nos quedaría eso, y la próxima sesión vamos a ver también análisis de riesgo de tasa de interés. Ya con eso entonces estamos listos para la última sesión, entrar a trabajar con construcción de curvas de rendimiento y un poquito de estrategia financiera que les va a servir también para cuando hagan el curso de estrategia financiera en el segundo año del máster. Hay una parte de la estrategia financiera de las empresas
que tiene que ver con tomar decisiones de cómo me financio. Me financio de corto plazo, me financio de largo plazo, me financio de muy largo plazo, etc. ¿Ya? Eso. Si no hay dudas o consultas, dejamos hasta acá la sesión y yo subo el control a webcursos y usted lo responde